mares que se abren, muertos que reviven, actos divinos o el mayor engaño jamás contado. Durante siglos, los milagros bíblicos han sido el pilar de la fe para millones. Pero, ¿y si te dijera que un filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, blandió una navaja de lógica implacable contra estas narraciones? Sus argumentos, olvidados por muchos, podrían desmoronar los cimientos de lo que creías saber. Prepárate, porque vamos a cuestionarlo todo. ¿Estás listo para que la filosofía ponga en jaque a la fe? Bienvenido, bienvenida a este viaje que promete ser, como mínimo, revelador. Hoy no vamos a hablar de fe ciega, ni de interpretaciones literales sin más. Hoy vamos a invitar a la mesa a un pensador que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo y cuyas ideas siguen resonando con una fuerza brutal: Baruch Spinoza. Este filósofo judío holandés del siglo XVII no era un cualquiera. Fue excomulgado, tachado de hereje, precisamente por pensar diferente, por aplicar la razón donde otros solo veían dogma. Y una de sus bestias negras fueron precisamente los milagros. Para Spinoza, la idea de un Dios que interviene caprichosamente en el mundo, rompiendo sus propias leyes, era no solo ilógica, sino una afrenta a la perfección divina. Agárrate, porque vamos a desgranar su lógica paso a paso, y verás cómo, según él, los milagros bíblicos no solo no prueban la existencia de Dios, sino que la contradicen. ¿Intrigado? Pues esto no ha hecho más que empezar. Vamos a ver por qué Spinoza creía que los milagros son, en esencia, un fraude a la razón. Para entender la bomba que Spinoza lanzó, tenemos que meternos en su cabeza, en su concepto de Dios. Olvídate del viejito barbudo sentado en una nube, manejando los hilos del universo a su antojo. Para Spinoza, Dios es la naturaleza. Sí, has oído bien. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, son una y la misma cosa. Esto no es panteísmo simplón, es una visión profunda. La sustancia divina, infinita, con todos sus atributos, se manifiesta en el orden inmutable y eterno del cosmos. Las leyes de la naturaleza, desde la gravedad hasta la forma en que crece una planta, no son caprichos divinos. Son la expresión misma de la esencia de Dios. Son eternas, inmutables, perfectas. Si Dios es perfecto y eterno, sus reglas de juego, las leyes naturales, también lo son. No pueden cambiar, no pueden ser suspendidas. ¿Empiezas a ver por dónde va el torpedo a la línea de flotación de los milagros? Piénsalo. Si Dios es la naturaleza y sus leyes, ¿cómo podría violarlas sin violarse a sí mismo, sin contradecir su propia perfección y constancia? Esta es la piedra angular del argumento de Spinoza. Entonces, ¿qué es un milagro según la visión tradicional? Un evento que supera, que viola las leyes de la naturaleza. Algo que solo una intervención divina podría explicar. Pero aquí es donde Spinoza dice: un momento. Si Dios es la naturaleza y sus leyes son la manifestación de su ser perfecto e inmutable, entonces un milagro, tal como se entiende comúnmente, es una imposibilidad lógica. Sería como decir que Dios decide, de repente, que 2 más 2 ya no son 4, sino 5, solo por un ratito. Para Spinoza, esto implicaría que Dios es caprichoso, inconstante, o peor aún, que sus leyes originales no eran tan perfectas si necesitan ser corregidas o suspendidas de vez en cuando. Un Dios que hace milagros en este sentido sería un Dios imperfecto, un Dios que se contradice. Y eso, para un racionalista como Spinoza, era inconcebible. Por lo tanto, los relatos de milagros no pueden ser interpretados como sucesos que literalmente rompieron el orden natural, porque eso rompería la propia naturaleza de Dios. ¿Te explota la cabeza ya? Pues espera a ver cómo aplica esto a los ejemplos bíblicos. Pongamos un ejemplo clásico, uno de los más icónicos, la partición del Mar Rojo. La Biblia nos cuenta que Moisés, por orden divina,
extendió su vara y las aguas se abrieron para que los israelitas escaparan de los egipcios. Impresionante. Pero Spinoza nos diría: un momento, analicemos esto con la lógica de la naturaleza. Si Dios es la naturaleza y sus leyes son constantes, ¿cómo pudo suceder esto? Spinoza no niega que algo extraordinario pudiera haber ocurrido, pero buscaría una explicación dentro de las leyes naturales, por raras o infrecuentes que fueran. Quizás un fenómeno de marea extremadamente bajo, combinado con un viento fuerte y constante, un seiche, oscilación de agua en una cuenca cerrada o semicerrada, o algún otro evento natural poco común, pero no imposible. Lo que Spinoza rechaza de plano es la idea de que Dios intervino para romper las leyes del agua y la gravedad. Para él, si algo así ocurrió, debe tener una explicación natural, aunque los testigos de la época, por su desconocimiento de la ciencia, lo atribuyeran a una intervención divina directa. La clave está en la interpretación. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Jesús caminando sobre las aguas. Otro milagro fundamental para la fe cristiana. Imagina la escena. Los discípulos en la barca, aterrados por la tormenta, y de repente ven a Jesús acercándose, caminando sobre el agitado mar de Galilea. Para los creyentes, una prueba irrefutable de su divinidad. Pero, ¿qué diría Spinoza? Exactamente lo mismo. La ley de la gravedad y la densidad del agua son leyes naturales, expresiones de Dios naturaleza. Un ser humano, con su masa y densidad, no puede caminar sobre el agua líquida sin hundirse. Punto. Entonces, ¿cómo interpretar este relato? Spinoza sugeriría que, o bien el relato es simbólico, una metáfora poderosa sobre la fe que supera las dificultades, la tormenta de la vida, o que hubo una mala interpretación de un evento natural. Quizás caminaba por un banco de arena sumergido cerca de la orilla, o en un momento de hielo delgado si la historia se hubiera ubicado en otro clima, aunque aquí no aplica. La cuestión es que la explicación sobrenatural, la violación de las leyes físicas, es, para Spinoza, lógicamente insostenible. Si Dios es perfecto y sus leyes inmutables, entonces, si los milagros no son violaciones de las leyes naturales, ¿qué son, según Spinoza? ¿Son todos mentiras, invenciones deliberadas? Aquí Spinoza es más sutil. Él no necesariamente acusa a los autores bíblicos de ser unos estafadores conscientes. Más bien, sugiere que los milagros son narraciones que deben entenderse en su contexto histórico y cultural. Eran formas de expresar ideas profundas, enseñanzas morales y espirituales, utilizando un lenguaje y unas imágenes impactantes para la gente de la época. Piénsalo, en un mundo sin ciencia moderna, cualquier evento inusual o difícil de explicar fácilmente se atribuía a causas sobrenaturales, a la intervención de dioses o demonios. Los relatos de milagros entonces serían historias cargadas de significado, diseñadas para inspirar fe, obediencia o para resaltar la importancia de una figura profética. No eran informes científicos, sino parábolas poderosas. El fraude no estaría tanto en la intención original de los narradores, sino en la interpretación literal y acrítica posterior que los toma como hechos que desafían la razón y la naturaleza. Aquí es donde entra la palabra fraude del título, y es importante matizarla a la luz de Spinoza. Si entendemos fraude como una tergiversación de la realidad con la intención de engañar, Spinoza diría que el verdadero fraude es presentar estos relatos como pruebas literales de un Dios que actúa contra sus propias leyes. Para él, la Biblia no es un libro de ciencia ni de historia, en el sentido moderno. Su propósito principal es enseñar la obediencia a Dios a través de la justicia y la caridad. Las historias de milagros, en este contexto, servirían para impresionar a las masas, para hacer más vívidas y memorables las enseñanzas morales. No es que los autores quisieran mentir sobre física o biología, es que usaban el lenguaje y las creencias de su tiempo.
El problema surge cuando, siglos después, insistimos en que esos relatos deben ser aceptados como descripciones literales de eventos que rompieron el orden natural. Ahí es donde, según la lógica de Spinoza, se produce una distorsión, una especie de fraude intelectual, al pedirnos que creamos en algo que contradice la propia naturaleza perfecta e inmutable de Dios. Spinoza argumentaba que la creencia en milagros, entendidos como rupturas del orden natural, en realidad debilita la verdadera comprensión de Dios. Si Dios puede cambiar las reglas cuando quiera, ¿cómo podemos confiar en un orden universal? ¿Cómo podemos estudiar la naturaleza y esperar encontrar consistencia? Para Spinoza, la verdadera maravilla, el verdadero milagro, si se quiere, es el orden perfecto y constante de la naturaleza misma. Cada amanecer, cada semilla que germina, cada ley física que se cumple sin excepción. Eso es Dios en acción. Creer que Dios necesita trucos de magia para demostrar su poder es, desde esta perspectiva, menospreciar la magnificencia de su creación constante y ordenada. Por lo tanto, en lugar de buscar a Dios en lo excepcional y lo que rompe las reglas, Spinoza nos invita a encontrarlo en lo universal, en las leyes eternas que rigen todo cuanto existe. Esto es un cambio de paradigma brutal, pasar de un Dios intervencionista y personal a un Dios que es el sistema mismo, perfecto e inalterable. Una visión que, sin duda, puede resultar incómoda para muchos. La lógica de Spinoza, por tanto, no busca destruir la fe, sino purificarla de lo que él considera superstición e ignorancia. Para él, la verdadera piedad no consiste en creer ciegamente en historias que desafían la razón, sino en entender y amar el orden necesario de la naturaleza, que es Dios mismo. Si los milagros bíblicos son interpretados como metáforas, como enseñanzas morales envueltas en narrativas impactantes, entonces no hay conflicto con la razón. El conflicto surge cuando se exige una creencia literal en la violación de las leyes naturales. Y aquí es donde su argumento se vuelve tan persuasivo para muchos. No te pide que dejes de creer en un mensaje espiritual profundo, sino que dejes de creer en lo que él considera una imposibilidad lógica que, además, empequeñece la idea de un Dios perfecto. Es una invitación a una fe más madura, más racional, donde la maravilla no está en la excepción, sino en la regla inmutable del universo. ¿Supone esto que los relatos bíblicos pierden su valor? Para Spinoza, no. Simplemente ganan un tipo diferente de valor, el de la sabiduría ética y moral. Entonces, ¿son los milagros bíblicos el mayor fraude de la historia? Según la implacable lógica de Baruch Spinoza, si los entendemos como violaciones literales de las leyes de una naturaleza que es Dios mismo, entonces sí, serían una contradicción, un imposible que nos aleja de una comprensión racional de lo divino.